Bienvenidos a Camino al Éxito, un espacio en el que seguimos los pasos de aquellos que se animaron a emprender. Hoy vamos a conocer la historia de Laura Lichmeyer y Diego Siequiera, fundadores de Simones, una marca de bolsos creada en el 2012 que innovó con la elección de los materiales y los estampados inspirados en el amor por sus mascotas Simón y Juana. Acompáñennos que juntos vamos a recorrer su camino al éxito. Contame, ¿qué hacías antes de Simones? Bueno, ¿qué hacía antes de Simones? Te cuento, yo soy actuaria y un actuario es un analista matemático de riesgos. Yo trabajaba en seguros, analizando notas técnicas con tablas de estadísticas de mortalidad, de invalidez, o sea, nada que ver, otro mundo. Y me pasó que no disfrutaba lo que hacía. Es una carrera que es súper difícil, entonces cuando empecé a trabajar de eso, uno siente que, bueno, esto es lo que sé hacer y, bueno, estoy acá y, bueno, ¿y cómo salgo? ¿Qué pasa si de repente lo que pensé no es y no me gusta mi vida laboral? Fue como el primer motor de buscar otra cosa. Y bueno, en esa búsqueda yo ya estaba de novia con Diego. Somos perfiles muy distintos. Yo soy como, bueno, la estudiosa, la de la carrera universitaria difícil, no sé qué. Él, todo lo contrario. Antes de Simones yo empecé con la impresión digital, digamos la sublimación, ya hace muchísimos años, casi 20 años, y hacía producto terminado para empresas textiles. Y bueno, nada, la realidad es que me gustó mucho el sistema, el proceso de la sublimación, que es, digamos, como dice la palabra, el pasaje de un estado a otro. En estampería en este caso es lo mismo, y empecé como a innovar en el tema de sublimación. Tenía una estampadora al lado de mi cama, de mi departamento de soltero, y cada vez que me despertaba, no sé, a la madrugada temprano, me ponía como a experimentar un poco con eso. La realidad es que estuve un tiempo largo haciendo producto terminado, hasta que, bueno, nada, nos juntamos con Lau y empezamos con la marca. Las primeras fundas que hacen ustedes eran fundas comunes, no tenían con nada. Imágenes divertidas, coloridas, distintas, pero nada de perros. Estamos viendo en el mercado que había poca variedad, fundas de computadora, había, no sé, las típicas negras, azules y demás, y faltaba un poco quizás de color en el estuche. Entonces, bueno, nada, con la experiencia que venía yo trabajando en el tema de la sublimación, empezamos a estampar esas fundas de computadora. Eso fue como el inicio, muy incipiente, pero bueno, después llegó un momento en el cual nos hicimos la pregunta de todo emprendedor, que era ¿cuántas fundas de computadora podemos vender en un año, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es que no muchas, porque no había mucha rotación de ese artículo. Entonces, bueno, empezamos a innovar con otros materiales y con otras cosas, siempre trabajando con la sublimación. Y un día se nos ocurrió la idea de hacer unas fundas para computadora. Y así fue que en el 2011 yo trabajaba en el centro, salía de la superintendencia, me iba a mi casa y ahí arrancábamos, dejaba las remeras y empezamos con esas fundas. Y bueno, fue así que tuvimos una primera caja con 100 fundas. Entramos en la feria Puro Diseño, una feria que se hacía en la rural, la verdad con muchos emprendedores que surgían, con mucho diseño, y eran ferias muy importantes para nosotros. El primer año que llevamos las fundas, las llevamos a una feria Puro Diseño ahí en la rural. Y en el 2012 fue que vamos por segunda vez a la Feria Puro Diseño, que en ese momento era súper importante, que se hacía en la rural. Y en esa segunda feria ya nos dimos cuenta que el diseño tenía que ser original, y esto que te decía de las estampas nuestras y creativas y nada, originales, nuestras. En la Feria de Puro Diseño del 2012, Laura y Diego decidieron sumar bolsos, además de las fundas para computadoras. ¿Con qué material los fabricaron? Nosotros trabajábamos con toda la parte sintética. La sublimación técnicamente necesita la parte sintética para que funcione, digamos. Es lo que pasa con la sublimación, les explico rápidamente. El poliéster, que es la parte sintética, el tejido sintético,
lo que hace con el calor es se abre el punto de la tela, ingresa el pigmento, con el frío, cuando se enfría, se cierra, digamos, y el tacto es un tacto cero. Trabajamos con eso, entonces decíamos, bueno, necesitamos materiales sintéticos. Y había un material que era una gamuza sintética que se usaba para las botas de corderito, que se utilizan ahora y demás, que se usaba solo para calzado. Entonces dijimos, bueno, probemos con esto. Que fue algo muy original porque esa tela no se usaba en marroquinería, se usaba en sillones, se usaba en calzado. Y es la tela suavecita que nos caracteriza mucho y que permite que vos la estampes, que la sublimes. Y ahí le pusimos el perro y adentro tenía un corderito y bueno, y en esa feria fue increíble. La verdad que quedó bárbaro y bueno, empezamos a trabajar y dijimos, bueno, salgamos de las fundas de computadora y vayamos a un artículo quizás un poquito más masivo como un bolso. Así que bueno, así fue que empezamos con eso. Yo siempre digo que el éxito y lo que pasó con Simones y todo fue posible, suena como cursi, pero es una realidad. Yo sola no lo hubiera hecho y Diego solo no lo hubiera hecho. Como que nuestros dos perfiles tan distintos en muchas cosas, iguales en muchas otras, fue lo que permitió, digo, bueno, yo le aporté todo esto de la impronta de los animales, de las estampas, de por acá, y Diego con todo lo que él ya sabía de lo textil y probar, y en los primeros años como que Simones era muy como un laboratorio. A ver, él tenía su taller y esto lo cuento siempre, digo, no es que tenía una empresa de una estampería, no, él arrancó con una plancha de sublimación chiquita al lado de su cama, ¿no? Digo, realmente era así. Después alquilamos un PH donde él estaba ahí y yo iba cuando volvía del trabajo. Obviamente en ese momento no teníamos hijos, entonces bueno, estábamos como full copados con eso y con mucho tiempo disponible para todo lo laboral. Y bueno, y así fue que arrancó. ¿Qué pasó en la feria cuando la gente veía los bolsos? Yo siempre digo que cuando uno está en producto, uno haces un producto nuevo y al toque te das cuenta. No es que, bueno, necesita un tiempo de maduración, no. En lo que es producto, moda, vos sale y ya sabés si va o no va. Mira, inicialmente era una novedad, no había, o sea, éramos los únicos que teníamos ese producto y lo que pasaba era eso, que era muy loco porque nosotros no habría el horario de feria, que era no sé, a las 10 de la mañana, eran las 9:30, llegábamos con las bolsas, abríamos las bolsas y los propios feriantes nos consumían todo el stock. Y bueno, cuando vimos que pasó eso, no estábamos preparados para ese caudal de venta, ni para, estábamos nosotros solos. Bueno, venían nuestros amigos a vernos en la feria y era, no, quédate acá, ayudarnos a atender, pidiendo los talleres, por favor, necesitamos más, no sé. Bueno, fue una locura, tomando reservas. Obviamente no teníamos la cantidad necesaria para vender, entonces tomábamos reservas y la gente quería el bolso, no le importaba nada. Y bueno, y así fuimos construyendo la marca, que fue una construcción en base a un producto bueno, distinto, creativo. No, logramos hacer marca no desde un lugar de inversión, de un marketing, ¿cómo decirlo? No quiero decir marketing pago, no sé cómo expresarlo bien, pero fue orgánico. Muy orgánico, esa es la palabra. No teníamos nuestros locales propios, teníamos un showroom que lo teníamos en la fábrica que estábamos antes, que era un showroom en un tercer piso, en una zona, no es que estaba en Palermo. Y de repente empezó a pasar que la gente iba al showroom mucho. Llegamos con ese producto a la primera feria Puro Diseño. Cuando terminó la feria dijimos, bueno, va por acá. Nos quedaron como un montón de contactos de locales que nos querían comprar. Obviamente les empezamos a vender. Y ahí empezó a pasar que empezamos a fabricar cada vez más. Empezamos, digo, en paralelo te cuento para ponerte como en situación. Nosotros arrancamos siendo Diego, yo, alguien que nos ayudaba a estampar, no sé qué. Y al año éramos más de 100 personas. Laura hizo un cambio rotundo en su profesión inspirada por el amor por los animales, su pasión por el diseño y un fuerte espíritu emprendedor. Dejó su trabajo como actuaria para dedicarse de lleno a Simones. ¿Cómo le fue con la transición? Para que te des una idea, esta feria, que fue la que fue espectacular, fue en mayo de 2012.
Yo recién dejo mi trabajo en junio 2013. O sea, a mí me costó un montón. Digo, no es sencilla la decisión que toma uno para mí dejar ese trabajo no era dejar ese trabajo, era dejar la carrera, dejar la profesión. Digo, significaba mucho más que dejar un trabajo. Y me costó un montón. Y así fue, que sí, en junio dejo y yo quedo embarazada ahí porque nuestro primer hijo, Pipe, nace en febrero 2014. O sea que fueron años de una intensidad importante. ¿Qué fue lo que finalmente te decidió a dejar de ser actuaria? Bueno, las ganas estaban desde el momento cero, porque yo no es que yo quería salir de ahí, o sea, las ganas estaban. Pero bueno, después estaba la necesidad económica. O sea, nosotros teníamos que vivir, pagar un alquiler y demás. Y cuando empezamos a darnos cuenta que, che, espera, esto, me parece que podemos vivir de esto. También nos empezamos a dar cuenta cuando nuestros clientes mayoristas de repente hacían su facturación con nuestros productos. Entonces dijimos, espera, sí. Entonces como que te va cayendo la ficha. Creo que fue eso. Como, bueno, y después lo personal, lo que a mí me costaba dejar, pero principalmente cuando económicamente vimos que era posible. Creo que nada, es un factor que bueno, juega siempre un papel clave. ¿Cómo nace lo que hoy es esa marca registrada? Mirá, en el 2012 surge la idea de pedir ni Diego ni yo somos ilustradores. Nada de las estampas hermosas que hay en Simones están hechas por nuestras manos, por suerte. Pero en el 2012 surge la idea de tener nuestras propias ilustraciones originales. Surge esto de, che, bueno, y un perro, que en ese momento era un perro, no tenía nombre. El gran hito de la marca es cuando empezamos a ponerle nombre a esos perros lindos que estaban en los productos. Pero arrancamos con un perro con anteojos, que el primero fue Pierre, aunque no se llamaba Pierre. Claro, o sea, Pierre era un cariñosamente perrito, entre era ustedes. un bulldog francés que no existe, ahora sí existe y es Pierre, pero no hay un perrito de verdad. Y empezó a pasar que la marca se hacía conocida, pero no se hacía conocida como Simones. Se hacía conocida como el bolso del perrito era. Entonces, claro, todo el mundo quería el bolso del perrito. No tenía marca, parecía que no tenía marca. Hasta acá llegamos con este primer bloque, pero no se vayan porque en el próximo Diego y Laura nos cuentan cómo hicieron para que el público los reconozca como marca. Bienvenidos a este segundo bloque de Camino al Éxito, en el que Laura y Diego nos cuentan cómo hicieron para que el público los reconozca como Simones y no como la marca del perrito. También nos cuentan cuáles fueron las dificultades a las que se enfrentaron por trabajar con intermediarios. A veces es difícil transmitir la marca. Es como si vos vas a Adidas y te compras algo en Adidas, marca, espectacular. Te lo compras en un multimarca, bueno, Adidas igual lo vamos a reconocer todos, pero la bolsa que te dan es de otro lado. Y bueno, y Simones arrancaba, estaban haciendo, entonces tenía todo un camino para recorrer. Esa fue como el primer hito de la marca, que es que, bueno, tenemos que hacer marca y la pregunta era cómo se hace marca, porque la realidad es esa. Y cuando pasó eso, lo que sucedió es que nos empezaron a copiar, pero nos empezaron a copiar fuerte. O sea, vos caminabas por Once, por Flores, y de repente habían un montón de productos símil Simones, con estampas que, nada,
Cuando nos pasó eso, fue muy difícil y fue como, el primer momento fue de bronca, ¿cómo nos van a copiar? ¿Qué hacemos? Bueno, pongamos un abogado. Bueno, y después nos dimos cuenta que, che, esperá, esto algo quiere decir, y por más que todos nos decían, bueno, pero si te copian es porque es que estás haciendo bien, no sé qué, no te alcanza eso. Pero lo que nos terminó pasando, que siempre lo cuento así porque es una realidad, que arrancó como una amenaza muy grande, fue una gran oportunidad porque nos obligó a tomar decisiones que yo creo que las hubiéramos tomado, pero con más tiempo. Nos dimos cuenta que teníamos que hacer marca, que el bolso del perrito no iba más. Teníamos que lograr que la gente sepa que es Simones. Entonces ahí fue que empezamos el recorrido de, bueno, hay que hacer marca. Y iba a decir, bueno, ¿y cómo se hace marca? Bueno, no sé, en ese momento lo que pensamos, y creo que lo pensamos bien, dijimos, bueno, tenemos que tener nuestros propios locales, porque si yo quiero contar una historia con las estampas, en ese momento todavía no eran personajes porque todavía no tenían nombre. Yo lo tengo que contar yo, con mi propia voz, no a través de nadie. Estamos hablando de un momento donde no habían redes sociales, había un Facebook incipiente donde vendíamos algunas cosas, pero no estaba la atracción que está hoy, ¿no? De que es como un medio para transmitir y contar todo lo que uno quiera contar. Y bueno, y en este hacer marca fueron como dos carriles. Por un lado, la apertura del local. Terminamos abriendo casi en paralelo la góndola de Alto Palermo y un local en El Salvador y Armenia, en Palermo. Y por otro lado surge la idea de ponerle nombre a los personajes. Lau me dice, che, tenemos que ponerle nombre a los personajes, tenemos que generar historia, tenemos que hacer un storytelling con esto, los personajes tienen que tener vida propia porque eso va a ser el puente o la excusa para llegar al final, digamos, ¿no? Al producto. Bueno, esa fue una idea mía y en ese momento yo no fui consciente de la importancia que tenía eso. O sea, lo pensé como me pareció que estaba bueno porque, bueno, se van a convertir en personajes. No lo pensé desde el lado de las oportunidades de negocio que eso iba a traer aparejado. Entonces, uno de los hitos fue ponerle nombre a los personajes. Después de ahí desencadenó un montón de cosas, en historias, en distintos personajes, porque eso como que iba evolucionando y después eso nos permitió que, digamos, todo este mundo Simones o todo este set de personajes se puedan aplicar a un montón de productos, una variedad muy amplia de productos. Entonces, bueno, nada, no tenía techo. Y bueno, empezamos a pensar, y bueno, che, Diego, Rodolfo, Pierre, Sofía, Gina. Diego como que no me daba mucha bola, no le parecía muy importante. Y yo, bueno, entré en una, bueno, surgieron los nombres. Y después me pasó, bastantes años después, que nos dieron en un momento el premio Mercurio, que es un premio de marketing. Y está bueno decir que, digo, ni yo estudié marketing, ni Diego estudió marketing, y de repente habíamos hecho una marca que sobresale por el marketing, ¿no? Y en esa charla que tuvimos para el tema del premio, ahí me preguntaron, ¿y cómo? Ahí es como que entendí que fue un hito fundamental, el haberle puesto nombre a los personajes. Me dijo, ¿cómo fue? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo fue? Y dije, che, es verdad. Fue un hito. Esto lo cuento porque a veces uno va recorriendo, hace cosas por instinto y no es consciente de las consecuencias que tiene las decisiones que va tomando. Eso con el tiempo, nada, se valora. A veces es bueno dejarse llevar un poco totalmente. Y no estar pensando en qué tengo que hacer para que esto funcione. Totalmente. Obviamente hay que ponerle cabeza, hay que ponerle racionalidad, todo, pero el instinto y el ponerle como eso de que yo creo que esto es lo más importante. ¿En qué se inspiraron para crear los personajes, los nombres y la historia de cada uno de ellos? A ver, bueno, eso es la creatividad de cada uno y no sé, en eso no tengo una respuesta. Yo, no sé, lo vi a Pierre y dije, tú sé, tiene cara de Pierre, y a Sofía, es Sofía, ¿viste? Cuando algo te nace, pero bueno, eso, no sé, hace unos años adoptamos a un perrito, yo lo vi y es Rafael, no sé por qué, pero él es Rafael, es obvio que es Rafael. Así, un poco, dejándose llevar y dejando fluir lo que sentís que
tiene que ser. Yo siempre hablo de una persona que nos acompañó desde el principio, que es Eva, que es nuestra ilustradora, que trabajó con nosotros y trabaja con nosotros en los inicios y ahora. Y la realidad es que la idea era, bueno, no sé, por ejemplo, agarrábamos uno de los personajes, Sofía, que es uno de los personajes quizás más conocidos, y Sofía se iba a Rusia y entonces armábamos la historia de Sofía en Rusia, veíamos primero cómo se era un personaje, las características del personaje, entonces de ahí generamos historias, se iban de viaje, se iban un día de campo, entonces cada uno de los personajes tiene como sus características y está bien definido eso. Y en todo el recorrido de la marca, yo tengo como varios momentos que los tengo como atesorados y que siempre los saco para afuera, porque por más que pase el tiempo, uno va creciendo, digo, la marca ya va a tener 15 años, que es un montón. Esas emociones primeras de ese orgullo de que, bueno, espera, esto que hice yo, mira lo que está pasando, no sé, cuando abrimos el local en Alto Palermo, la gente hacía cola para comprar nuestros productos. Y que nos llame la gerenta del shopping y nos diga, esto yo nunca lo vi en mi vida. Claro. Fue como, es muy, nada, Sí, lindo. son cosas que te movilizan, Te quedan, momentos que te quedan. épicos que Sí, quedan grabados. La creación del mundo Simones permitió que cada personaje tuviera una historia para contar y esto le dio una fuerte identidad a la marca. Tras este gran paso, llega el momento de crecer y con esto, la llegada al Alto Palermo. ¿Cómo hicieron para entrar en un shopping tan grande y tan exclusivo? Bueno, es una buena pregunta. Hay dos cosas. Uno, Alto Palermo, yo cuando vivía con mis papás, con mis hermanos, vivía a una cuadra Alto Palermo, lo vi hacerse al Alto Palermo, o sea, soy re vieja, pero soy más vieja que el Alto Palermo. Y ahí ya tenía como un poquito de que está en mi corazón. Y aparte el Alto Palermo, de hecho, sigue siendo, no sé, creo el mejor shopping como para hacer marca y la marca que nosotros queríamos hacer y a quién le queríamos hablar. O sea, yo sentí que ese tenía que ser el lugar. Y de hecho, un poco me encapriché, porque bueno, obviamente no fue fácil. Nosotros no éramos una marca. De hecho, está bueno contar que en esos años, 2012, 2013, no era como ahora. No habían tantas marcas de emprendedores y marcas más chicas. Es como que vos entrabas a un shopping y estaban las marcas grandes, las marcas clásicas, las de siempre. No había tanta marca emprendedora como somos nosotros. La realidad es que teníamos dos caminos por algún contacto, digamos esto como siempre, che, conozco a no sé qué, o de alguna manera traerlos a jugar en nuestra cancha. Ya no me acuerdo cómo logré tener un teléfono que me dijeron, llama acá, no sé qué, bueno. Llamé, cuando logré que me atiendan, me atendieron. En ese momento fue Brian. Hablamos por teléfono, obviamente no conocía la marca. Y digámosle que nos vengan a visitar a la feria. En ese momento era puro diseño, dejamos 2 entradas, llegamos a un contacto en el shopping y le dijimos, bueno, miren, tenemos esta marca, le dejamos una web, en ese momento teníamos web inicial, la verdad que muy precursores porque estamos hablando de esto, 2012, la verdad que no giraba mucho el e-commerce, le dejamos una web, era más de información que otra cosa, entonces bueno, la vieron la marca y dijeron, bueno, qué simpática, fue como el comentario. Faltaba muy poquito para que sea la tercera feria de puro diseño. Y ahí ya era la tercera, éramos re locales, entonces lo invité. Entonces dijimos, bueno, les dejamos 2 entradas en la entrada de la rural, vengan y ustedes mismos ven con sus propios ojos. Porque la verdad es que yo les puedo hablar mucho de qué es la marca, para mí qué es la marca, pero yo les hablo desde la pasión que tengo por la marca. Era sábado, creo que llovía, había 20.000 personas en la rural, les dejamos las entradas, me llaman, me dicen estamos en la puerta, los voy a buscar, los acompaño. Y vienen 2 personas y nada, el stand estaba explotado de gente. Me acuerdo que hubo una anécdota muy divertida, que era 2 mujeres peleándose por un bolso que quedaba uno, una tirada de una correa y la otra de la otra. Entonces, como que era una situación de locura. Amigos nuestros vendiendo y vendiendo y vendiendo, una época de mucho consumo. Así que bueno, nada, vieron un boom.
Y cuando vieron el estallido de cómo nosotros a 2 manos vendiendo, nos dijeron, bueno, ¿qué shopping quieren? Nosotros elegimos quizás como para el posicionamiento el número 1, Alto Palermo. Si me preguntas cualquiera, siempre voy al número 1. Y me dijeron, no, Alto Palermo no, están las marcas más grandes, ustedes recién empiezan. Primero pueden abrir en un shopping que estamos haciendo, que era Arcos, que en ese momento, menos mal, que yo dije, no, en ese momento yo estaba embarazada, dije, no, Arcos no, menos mal, porque pues Arcos estuvo con todos los locales ya armados, un año cerrado. Y fue, no, solo Alto Palermo, bueno. Así que bueno, y ahí empezamos las tratativas para que suceda, y bueno, tardó un poquito, y en septiembre abrimos esta góndola. Cuando abrimos el local en Alto Palermo, fue una decisión para nosotros súper jugado, porque cuando vos firmas un contrato con IRSA en los shoppings y demás, vos como que te comprometés al pago. De hecho, en ese contrato vos entregás todos los cheques postdatados hasta la finalización del contrato, que son cheques obviamente muy altos. Y nosotros no es que... O sea, nosotros para cubrir esos cheques necesitábamos vender, ¿no? O sea, si no vendíamos, si funcionaba mal, no sé qué hacíamos. Entonces, fue como... A ver, fue jugado. Por otro lado, nosotros teníamos la convicción de que el producto gustaba. Entonces, fue jugado, pero con conciencia, por decirlo de una forma. Tenemos una anécdota que estábamos atendiendo y nada, sí, había cola en el stand, me acuerdo, ahí en el Alto Palermo, en la planta baja, el center manager del shopping diciéndome no pueden tener cola. Le digo, bueno, yo prefiero tener cola a no vender nada. Pero una señora le decía a la otra, no, yo conozco esta marca, es de un grupo brasilero que se vino a instalar al país. Y entonces yo la dejaba hablar y le digo, escuchala porque esta historia es espectacular, es un grupo brasilero. No, porque bueno, claro, lo que se pensaba, lo que se piensa quizás es que a veces un producto de calidad y distinto viene de afuera y no puede estar hecho acá, ¿no? Entonces, un poco... esa anécdota quedó como en el recuerdo y es algo espectacular porque, bueno, estábamos generando un marketing indirecto, que era un marketing de la intriga, del consumo, de decir, che, ¿quién será el que está atrás de esta marca? Nadie aparecía, nadie daba la cara, las redes todavía no estaban a lo que es hoy, entonces la realidad es que nada, se generaba como un marketing interesante, que era la intriga del producto, que era muy, muy requerido y que nadie sabía muy bien de dónde salió. Y después, con la base ya como armada, donde ya logras que la gente te conozca y demás, es que uno empieza a entrar en movimiento, bueno, ¿y cómo sigo? Entonces, lo lindo de este camino recorrido es que arrancamos fabricando, vendiendo a mayoristas, después, bueno, con nuestros locales también vendiendo a mayoristas, después surgen las franquicias, tuvimos muchas franquicias, hay que hablar del contexto, era un contexto de mucho consumo, un contexto que propiciaba la industria nacional, entonces, bueno, todo eso hizo, y también supimos leerlo, ¿no? Obviamente, porque el contexto está siempre. El tema es uno cómo lo lee y cómo toma las oportunidades que trae. Si el contexto hubiera sido otro, ¿cómo hubiera sido la historia de la marca? Ni idea, pero hubiera sido distinto. Después surgen las licencias, que acá me detengo y a mí es lo que más orgullo me da, porque las licencias vienen gracias a los personajes, ¿no? La licencia es poder nosotros con nuestros personajes y con nuestras guías de arte, que un fabricante de sábanas, de anteojos, de papelería, tome nuestra licencia para fabricar sus productos y después paga una regalía. Pero ese lugar de ser licencia es lugar de Disney, de Universal, de Hello Kitty. Estoy hablando de propiedades de afuera muy grandes, con tanques de películas, de contenido. Bueno, y de repente aparecía Simones. Y ahí, los primeros años, bueno, nos dieron premios. Y eso también es un orgullo muy grande.
cómo uno puede desde acá, desde Argentina, generar eso y que no le tenga nada que envidiar a otras licencias, ¿no?, tan grandes y tan importantes. Hasta acá conocimos cómo Laura y Diego hicieron crecer la marca y con la ayuda de licencias crearon nuevos productos y colaboraciones. Quédense con nosotros que hay mucho más por descubrir. Bienvenidos al tercer y último bloque de Camino al Éxito, en el que Laura nos cuenta cómo es el presente de Simones. El tema de los personajes y el valor de la marca hoy es nuestro valor más grande. O sea, es un valor fundamental. A ver, ni hablar en un momento donde hay bajo consumo, entonces uno tiene que ser competitivo y demás, pero tener unidades de negocio que no tienen que ver con la venta de los locales propios o con las franquicias, sino las licencias. Y al tener los personajes te permite, no sé, hemos hecho cosas muy lindas y tal vez muy alocadas que en un principio jamás nos hubiéramos imaginado, como por ejemplo, bueno, creo que tengo acá, esto es un vitroconvector que hicimos en colaboración con Peabody. O de repente a Toyota, ellos tenían la necesidad de hacer producto para chicos con su marca, pero bueno, claro, a los chicos no les atrae la marca Toyota. Bueno, pará, ¿por qué no ponemos a los personajes en una Hilux? Me da mucha satisfacción esto que no, como con la marca es como que tiene vida la marca, ¿no? Uno tiene que ir como acompañándola, no te puedes quedar, y menos cuando estás en el mundo de la moda y del producto. Pero en el caso nuestro, cómo fue mutando y llevando por distintos caminos. Ustedes son socios en el trabajo y también en la vida. ¿Cómo es el día a día? Se mezcla todo. A ver, ahora ya mucho menos. Obviamente son casi 15 años. 15 años de la marca. Y desde que nos pusimos de novios, no sé, casi que 20. O sea, muchísimo. Y fuimos pasando por un montón de etapas. A ver, tuvimos, y más al principio, donde fue tanto y tanta intensidad y armando la empresa y yo embarazada y los locales y aprendiendo cómo se hacía y no sé qué, que al principio fue, por un lado, lindo, porque es lindo compartir con el otro, es lindo cuando tenés un socio que está en la misma que vos y tirando 100% en todo para el mismo lado, pero a la vez es difícil. La realidad es que hoy estamos muchísimo más, digamos, con los roles bien marcados, con lo cual nada, ya conozco exactamente lo que piensa Laura, Laura conoce lo que pienso yo y estamos como mucho más tranquilos con ese tema. Ya no hay 11 de la noche, marido y mujer hablando de trabajo, básicamente, sino que entendemos los tiempos y bueno, la realidad es que yo lo elijo. Tuvimos que aprender a manejar, a llevarlo, obviamente con momentos muy buenos, con momentos no muy buenos. Aprendimos que es fundamental encontrar los espacios de cada uno. Nosotros hace más de 10 años entramos a una red de empresarios PYME que se llama Vistage, donde cada uno tenía su grupo. Y eso fue espectacular. Nos ayudó mucho a la empresa y principalmente a cada uno, ¿no? A tener su espacio. Yo elijo trabajar con Laura, ojalá que Laura elija trabajar conmigo, pero la realidad es que lo elijo y más allá del trabajo, la elijo todos los días como pareja, como madre de mis hijos.
Laura y Diego lograron equilibrar el trabajo con la vida personal, formando un equipo sólido que se acompaña paso a paso a lo largo del camino. Estuvieron juntos en los buenos momentos y también en los más difíciles. ¿Cuáles fueron los desafíos más grandes a los que se enfrentaron con Simones? Se me ocurren dos. El primero, cuando nos dimos cuenta que estábamos creciendo mucho, que pasamos en un año a tener 100 empleados. Eso fue muy difícil de aceptar, porque da miedo, ¿no? Muchas responsabilidades, muchos sueldos, mucha estructura. Fue de mucha adrenalina, porque no venimos de experiencia de empresas. Mi papá tiene una vidriería, el papá de Laute en ese momento tenía una imprenta, con lo cual, nada, todos negocios quizás más chicos. Y por otro lado, vendíamos mucho y la marca estaba en todos lados. Y yo en ese momento, yo tenía mucho miedo, yo le llamo como el efecto bandana, ¿no? Como que de repente tipo explotás, la gente te quiere, no sé qué, y hace ¡tac! Y en un minuto no te quiere más. ¿Qué pasa si nos pasa eso? Ahora tengo 100 empleados, tengo locales, Entonces, desde ese miedo, como que tuvimos como muy claro que teníamos que lograr que la marca se sostenga. No hay un manual de cómo hacer empresa. Quizás hoy podés ver tenés más información dando vueltas. En ese momento era, bueno, che, tengo un amigo que, bueno, adentro, y empezamos a armar una empresa sin saber cómo se armaba una empresa. Y después, como momento difícil, bueno, tuvimos una pandemia, que, nada, todos los locales cerrados. Fue tremendo, bueno, para nosotros y para todos, ¿no? Sumado al miedo, a todo lo que ya sabemos. Pero bueno, acá estamos. Así que, nada. Pasó y acá estamos. ¿Cuál fue el mejor momento de Simones? El mejor momento, creo que, a ver, ¿no? Varios, ¿no? Estos que me llenan de orgullo, ¿no? Esa venta, lo que empezó a pasar con las nenas, con las mujeres que quieran tu producto, que les dé felicidad cuando empezás a descubrir que vos con algo que estás haciendo es más que una mochila o una cartera. Cuando veo un producto nuestro en la calle, me agarra una sensación de alegría enorme y digo, bueno, algo bien estamos haciendo, por lo cual nos eligen. Esa persona recibe algo y se le hace una sonrisa. Entonces, ver que lograste eso, para mí es único. Y bueno, trabajamos para eso, para generar emoción, para generar comunidad, contacto. Es eso, o sea, si veo un producto en la calle, algo bien estamos haciendo. Y después, bueno, haber logrado todo este negocio de las licencias. Eso a mí me da no sé, ese momento cuando descubrimos que, che, esto también puede pasar, fue un momento súper, súper lindo. Más allá de la cuestión comercial, yo creo que los mejores momentos de Simones son cuando se presenta un set de arte creativo y se puede adaptar a todos los productos o a la gran parte de todo el abanico de productos, ya sea en sábanas acolchados o en mochilas o en anteojos. Digo, esta sensación de que esta generación de historias va a ser un puente para llegar a un fin, digamos. Entonces, creo que los mejores momentos son esos, donde vemos materializado toda la parte creativa que tiene la marca. ¿Cómo es emprender en Argentina? Dificilísimo. Dificilísimo. Tiene esto de que es Argentina, pero tiene esto hermoso que también te da un montón y en poco tiempo. Creo que según cuándo es la nota me sale como la primera expresión, ¿no? Digo, hoy es como, porque bueno, es un momento súper desafiante. Por otro lado, a mí Argentina me permitió crear mi marca, mi empresa, mi industria, fabricar, o sea, soy súper agradecida. La marca tiene 15 años, con lo cual es un corto tiempo para una empresa, pero ya a los 5 años, nosotros ya 4 años, te diría, habíamos visto muchos resultados muy buenos y todo esto nos los dio emprender en Argentina.
No sé si en otro país hubiera pasado, o mejor, peor, no lo sé. Pero bueno, sí que es, nada, ahí sale el tema que antes hablaba del contexto. O sea, el contexto te cambia todo el tiempo. Entonces es muy desafiante. Pero sí, tiene como muchos vaivenes, mucho sub y baja, pero yo lo elijo, 100%. Elijo emprender en Argentina, a mí me dio muchísimo, me está dando muchísimo, pero bueno, es complejo. Nosotros pudimos hacer todo esto y es un montón. Así que yo estoy muy agradecida. ¿Qué consejo le darían a alguien que quiere emprender? Por un lado, que se focalice mucho en lo que quiere, que trate de pensar qué le motiva, cuál es el propósito, para qué lo hace, qué es lo que le genera como esa, no sé, esa piel de gallina, qué es lo que quiere, ¿no? Y después que tenga paciencia. Si me detengo a escuchar todo lo que está pasando, quizás la primera impresión es no hago nada, básicamente, pero nunca voy a saber si realmente es un buen proyecto o un buen plano, una buena idea, un buen proceso si no lo empiezo. Yo le daría para adelante 100%. Pero que no deje de intentar, obviamente con tranquilidad, ¿no? Pero hacer, siempre hay que hacer. O sea, las cosas no pasan si uno no hace. Y tal vez haces 10 y de esas 10 que hiciste, 2 te llevaron a algún lado. Y si haces 20, tal vez sean 4. Pero si haces 0, ahí quedás. Pero nada, hay que moverse, hay que contactarse, hay que ir a grupos de networking, hablar con gente, ver experiencias. No pensar que, lo más difícil a veces no es tener una idea, lo más difícil es pensar cómo lo vas a llevar adelante. Ideas buenas, hay 1.000.000. A nosotros nos gustó, personalmente, nuestra experiencia desde un primer momento y nunca paramos de generarla, de agregarle cosas, creatividades. Y también no pensar que la idea tiene que ser única, voy a inventar. Yo siempre digo, nosotros no inventamos ni carteras, ni inventé los perros, ni inventé hay Sofías, hay Pierre. Lo que nosotros hicimos fue, con todo eso, darle una vuelta a una cartera, con un material. El consejo es para adelante 100%, sin parar, siempre con cautela. Y vos antes me hablabas del instinto, para mí es clave, es todo. En un inicio es fundamental. ¿Qué es para vos el éxito? A ver, el éxito hoy, yo siento que hoy Simones es una marca exitosa porque a mí me permite, es como un vehículo que me lleva un montón de negocios que me motivan, que me inspiran, que son creativos. Entonces, eso es lo que me hace que sea una marca exitosa. Porque mirá todo lo que puedo hacer, mirá todo lo que puedo seguir creando. Hacer lo que me gusta, trabajar de lo que me gusta, seguir apostando a lo que me gusta, y cuando de alguna manera llegás a eso, es un éxito. Yo estoy segura que Simones tiene un potencial aún todavía no explotado. Sé que le van a pasar muchas más cosas extraordinarias. Yo lo dividiría por partes, no hay una cuestión general del éxito, ¿no? Es como por momentos, como la felicidad, digamos. Son pedacitos ahí de momentos que vas agarrando. Bueno, y obviamente uno tiene que tener una empresa que sea rentable, que te permita vivir y estar bien. Es cuando llegás a algo que realmente anhelabas. Yo cuando empecé dije, bueno, yo quiero tener un local porque sé que tengo mucho de material para poner en un local, y entonces, bueno, de repente terminamos con toda una estructura grande y nada, siento que es un éxito. Es un objetivo muy ambicioso, ¿no? Crear algo donde puedas vivir de eso, trabajar de eso, que te guste, que te genere desafíos. Bueno, a mí eso me pasó. Entonces, yo creo que eso hace que lo defina como éxito.
Hasta acá llegamos con el programa del día de hoy y esta fue la historia de Simones contada por Laura y Diego, quienes a través de su marca construyeron el mundo Simones, un universo con identidad propia donde sus historias logran ir más allá de productos y accesorios. No se olviden de seguirnos en las redes @UnifeTVOficial y denle clic a la campanita en el canal de YouTube, así ven los videos cuando los subimos. Nos vemos la semana que viene con una nueva historia de Camino al Éxito.